Hola amigos. Malos tiempos corren para el colonialismo de las burguesías europeas, son como el escorpión que no puede contener su instinto, y a la diplomacia europea le están dando palos sin parar. Según el periódico suizo Die Weltwoche, Annalena Baerbock recibió una respuesta inesperadamente humillante en la India por hablar sobre Rusia. Esto se une al fracaso totalmente absoluto de Emmanuel Macron por África que culminó el 5 de marzo. Malos tiempos corren para el colonialismo. ¿Tendrá esto algo que ver con la posible caída de Zelensky? Ya que hasta la prensa polaca se está frotando las manos porque cree que Polonia sacará tajada y se quedará hasta con un pedazo de Ucrania, y ha elaborado un mapa de cómo quedará Ucrania. ¿Se acerca el desenlace de la operación rusa en Ucrania y Zelensky busca opciones de rescate? Volodymyr Zelensky puede cancelar la contraofensiva de primavera de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dicen que la disposición ha cambiado porque Estados Unidos necesita congelar las hostilidades. Muchos canales ucranianos de Telegram escriben sobre esto, especialmente después de una entrevista con el presidente de Ucrania por parte de Associated Press. En él, Volodymyr Zelensky dijo que si Bakhmut cae, se le presionará tanto desde la comunidad internacional como dentro de Ucrania. Nuestra sociedad se sentirá cansada y me empujará a un compromiso con Putin, dijo el presidente ucraniano. Y llamó a estos compromisos inaceptables. Según Zelensky, Ucrania ganará gracias a una serie de pequeñas victorias si las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen armas occidentales. Las palabras de Zelensky fueron un reconocimiento implícito de que una derrota en la batalla de 7 meses por Bakhmut sería una derrota política costosa en lugar de táctica, dijo Associated Press. El canal Legitimity de Telegram escribe que Zelensky teme que la tendencia ganadora cambie a una negativa, lo que golpeará la moral del ejército y la sociedad. Los autores del canal creen que la calificación de Zelensky se basa en el statu quo, y la derrota en la contraofensiva es un golpe a su imagen. Así que envían a todos a la picadora de carne de Bakhmut para mantener el frente, y con ella la clasificación. Bakhmut puede interrumpir el curso y provocar el aplazamiento de la contraofensiva de primavera de las Fuerzas Armadas de Ucrania, concluye Legitimity. Los autores se preguntan por qué Estados Unidos no transfirió vehículos aéreos no tripulados como los Saez iraníes y Sakiev para la ofensiva de primavera. Y responden que Occidente proporciona exactamente tantas armas como sea necesario para los fines perseguidos por los socios, y ahora han cambiado. El canal Cerrada, también de Telegram, indica que Occidente necesita congelar la operación rusa, porque si las Fuerzas Armadas de Ucrania logran recuperar el corredor terrestre a Crimea con un ataque en Melitopol y Berdiansk, entonces, probablemente se trate de una escalada nuclear. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania fracasan, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa definitivamente irán más allá, y no está claro cuál será la próxima línea para las negociaciones con la Federación Rusa, lo que agregará argumentos en contra de Biden y a favor de Trump. Por lo tanto, el tema de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania se saca del discurso con Occidente, y Zelensky está preparando a la sociedad para congelar el conflicto en sus propias narrativas, como si no fuera su culpa, pero sucedió, y él será forzado. La captura de Bakhmut decidirá la batalla a favor de la Federación Rusa en Ucrania. Yevgeny Prigozhin, al comentar la entrevista con Zelensky, señaló que no tenía dudas sobre la victoria de la compañía militar privada Wagner en Bakhmut. Esto, en su opinión, será el mayor giro en la guerra y en toda la historia moderna. Ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania y las fuerzas extranjeras que suman 50 países, están tratando de poner de rodillas a Rusia, y están siendo destruidas. Prigozhin advirtió que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ahora necesita mantener los flancos en esta operación, y luego todo saldrá bien. Sin embargo, algunos expertos advierten que Kiev está llevando a cabo una operación encubierta en vísperas de la anunciada ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Zelensky, en la entrevista con Associated Press, presenta a Bakhmut como un objeto inservible, tras cuya entrega supuestamente todo se derrumbará. Veamos si los centros de toma de decisiones de Rusia caerán en esta simple estafa mediática. Pero como en cosas tan serias como una guerra que incluso podría cambiar a nuclear,
Nadie da puntada sin hilo. Habrá que fijarse en lo que dijo la televisión polaca, que ya ha comenzado a dividir Ucrania. En la televisión de Polonia, la división del Estado ucraniano ya está en pleno apogeo. La televisión polaca ya ha comenzado a dividir a Ucrania, como podéis ver en el plano de pantalla, y como dicen que cuando el río suena agua lleva, pues eso, que habrá que estar atentos a este plano, que me imagino que sería con el permiso de Putin, porque nadie sabemos cómo quedaría la cosa. El vídeo muestra cómo las tierras de Ucrania serán anexadas a otros estados, así lo informa el presentador de televisión y periodista Ruslan Ostasko. Todo el sur y el este de Ucrania se incluirán en la Federación Rusa. La parte occidental se unirá a Polonia. Pequeñas partes de los territorios pasarán a Rumanía y Hungría, señala el presentador del Canal 1. Es por eso que la Unión Europea es en estos momentos un manojo de nervios, que ya no sabe ni por dónde le pega el sol. Por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, se enfrentó en la India a una reacción inesperada cuando trató de hablar negativamente sobre Rusia. Esto se afirma en el material publicado en la edición suiza de Die Weltwoche. En términos generales, muchos observadores notan la tendencia de Baerbock a sermonear a los extranjeros sobre lo que está bien y lo que está mal, desde su punto de vista, por supuesto, y que no es otro que el de sus recientes antepasados. Entonces, durante una visita a la India en diciembre del año pasado, trató de decirle al ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, a qué valores debe adherirse su país, y con quién hacer negocios, según el material de la publicación suiza. En particular, Annalena Baerbock insinuó que India no debería desarrollar asociaciones con Rusia, ya que de lo contrario podría tener problemas. La ministra alemana le dijo a la cara a su interlocutor que la cooperación con países que no comparten los valores de Alemania podría tener consecuencias económicas dramáticas. El ministro indio reaccionó con bastante dureza a las declaraciones de Baerbock. Tanto es así, que la prensa alemana optó por ocultar su respuesta, y solo recientemente se ha sabido lo que dijo el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India. Subrahmanyam Jaishankar dijo que su país ha estado negociando con Rusia durante varios años las posibilidades de ampliar la cooperación. Y la India no tiene la intención de detener las relaciones comerciales con la Federación Rusa. Y también enfatizó que India representa un arreglo diplomático de la crisis de Ucrania. Sin embargo, a diferencia de los países occidentales, no va a imponer su punto de vista a nadie. La publicación suiza Die Weltwoche sugiere que Baerbock claramente no esperaba tal respuesta de su colega indio. Si este es realmente el caso, entonces deberían seleccionar mejor a los representantes alemanes que visitan otros países. Entonces sabrían que el colonialismo está muy mal visto por ciertos lares, y menos en la India con la historia que arrastra. Y que el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India reacciona muy negativamente a cualquier intento de enseñarle a su país lo que debe hacer. Tampoco le han ido nada bien las cosas al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que culminó el domingo 5 de marzo, su gira africana en la República Democrática del Congo. Todo ello en medio de críticas de los líderes de los países visitados, por la posición en política internacional de París y otras potencias europeas en relación con África. El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, dijo a Macron: esto debe cambiar, la forma en la que Europa y Francia nos trata. Debéis comenzar a respetarnos y ver a África de un modo distinto. Tenéis que dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista, debéis respetar a África. El presidente francés no solo fue increpado en la República Democrática del Congo, sino que en cada visita que ha realizado en estos últimos días se ha encontrado con la oposición de las poblaciones locales. Sectores de la población de la República Democrática del Congo ven a Macron como un aliado de Ruanda, a quien Kinshasa acusa de saqueo, tras el acercamiento con los líderes ruandeses en 2021. Luego de admitir la complicidad de Francia en el genocidio de los Tutsis en 1994. Eso, sumado a un creciente sentimiento anticolonialista, alimentaron varias protestas a pequeña escala en la previa de la llegada del líder galo a Kinshasa. Antes,
En Gabón, Macron también fue recibido por decenas de manifestantes que rechazaban la presencia del gobierno francés en el país, al cual acusa de la presencia militar en todo el continente y sus consecuencias. Por su parte, en la República del Congo, Macron se vio con el presidente Denis Sassou Nguesso, quien criticó la corta duración de su estadía en Brazzaville, capital de la antigua colonia francesa. El jefe de Estado francés había asegurado que la gira de esta semana no sería política y su agenda, la cual incluía un discurso en una cumbre forestal de alto nivel en Libreville, intentaba sugerir un enfoque en el medio ambiente, la cultura y la investigación científica. Lo dicho. Malos tiempos para el colonialismo persistente de las burguesías de la Unión Europea. Que por cierto, las naciones europeas ya parecen mariposas volando de corrupción en corrupción como las mariposas lo hacen de flor en flor. En Francia se cree que varias entidades financieras utilizaron un mecanismo mediante el cual el Estado habría perdido varios miles de millones de dólares en ingresos fiscales cada año. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha allanado las sedes de 5 grandes bancos por sospechas de fraude fiscal. Han sido las sedes de Société Générale. Concretamente, allanaron las oficinas de 4 importantes entidades financieras francesas: Société Générale, BNP Paribas, Exxon es subsidiaria de BNP Paribas, Natixis, Grupo PFE, y del gigante bancario británico HSBC por sospechas de lavado de dinero agravado y evasión fiscal agravada. Las pesquisas empezaron después de que el citado diario francés revelara, en 2018, un escándalo financiero que hacía que el Estado perdiera varios miles de millones de dólares en ingresos fiscales cada año mediante un método denominado CUCUM. Esta práctica, muy extendida entre las entidades financieras, consiste en organizar complejas operaciones en los mercados con el objetivo de eludir el impuesto sobre los dividendos adecuados por los accionistas de sociedades cotizadas en bolsa. Los registros realizados en la sede de esos 5 bancos movilizaron un considerable número de personal, un total de 160 miembros del Servicio de Investigaciones Judiciales de Finanzas, 16 magistrados franceses y 6 magistrados alemanes. Los principales bancos franceses ya estaban en el punto de mira de la administración tributaria desde la identificación de dichas técnicas hace 6 años. Después de largos controles, la Dirección General de Finanzas Públicas llevó a cabo sus primeros ajustes fiscales a finales de 2021. Serán estas famosas reglas que rigen en la civilización occidental y que tanto les gusta repetir a los políticos, que como Borrell lo comparan con un bello jardín con reglas. Y por eso les gusta tanto a las mariposas bancarias, para ir de flor en flor, chupando el dulce néctar de la corrupción. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.